Hola, vamos a estar hablando en este video de la renta variable. Me quiero enfocar más en la parte de renta variable americana y también quiero tocar el tema de lo que se dijo en estos 2 días, lo que dijo Jerome Powell en estos 2 días, ya que estuvo testificando ante el Congreso y evidentemente el mercado siempre está muy al pendiente de lo que dice pues Jerome Powell, que pues es el representante de la Reserva Federal. Y ciertamente hoy en día este tema de la inflación parece que es el consenso. Nosotros ya veníamos platicando de este tema de la inflación desde hace 3 4 meses atrás, incluso a lo mejor un poco más. Eh, ya parece ser el consenso, pero eso es bueno o es malo, ¿no? Porque muchas veces cuando la mayoría de la gente piensa lo mismo, pues muchas veces es cuando no sucede. Sin embargo, cuando nosotros hablábamos de la inflación en el inicio, fue pues por el tema este que todo el mundo conoce, ¿no? Que la Reserva Federal estaba imprimiendo dinero, monetizando la deuda y que probablemente Joe Biden o incluso Trump o el que hubiera quedado de presidente iba a incurrir en estímulos fiscales. Entonces, nosotros nos basábamos en esa parte y obviamente en la historia monetaria de lo que sucede con la divisa de referencia siempre que se hace esto, porque pues no es la primera vez que sucede a lo largo de la historia, y también utilizando el análisis técnico y más específicamente para determinar lo de la inflación, utilizamos el DXY, que el DXY pues también lo hemos platicado infinidad de veces. Yo creo que en todos mis videos he hablado de la debilidad del DXY. Y el DXY, ¿qué es? Pues es una canasta del dólar contra las principales divisas. Entonces hablábamos de la debilidad de este índice, ¿no? Que nos está diciendo la debilidad de este índice, que efectivamente imprimir más dólares hace que el mismo dólar se debilite, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que estuvo hablando Jerome Powell. No me quiero tampoco extender tanto en estos videos. Y cómo eso puede afectar la parte de renta variable. Nos vamos a enfocar un poco en el S&P. En Estados Unidos hay muchos índices, pero los más importantes está pues el S&P, el Nasdaq, el Dow Jones, incluso a lo mejor podríamos meter ahí al Russell 2000, pero de todos estos el S&P pues es considerado como el índice de referencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el Dow Jones pues a lo mejor se considera un poquito más industrial, el Nasdaq se considera un poquito más de tecnología, entonces el S&P viene siendo como que exactamente eso, el de referencia, y no solo eso, sino que dentro de la parte de análisis técnico, al menos por el momento, a mí es el que más fácil se me hace de leer, ¿no? Entonces quiero entrar aquí nada más rápido a la parte esta de Jerome Powell y de lo que estuvo hablando en estos días, porque de hecho una persona me preguntó, porque en un video yo hablaba de hawkish y dovish en cuanto a cómo veía a Jerome Powell. Y pues bueno, sí, a lo mejor pues mucha gente que no entiende estos dos términos, ¿no? Entonces los quería explicar en este video. En cuanto a política monetaria, pues tenemos la política monetaria hawkish y la dovish. Y como puedes ver en este pequeño recuadro, em, que se movió aquí un poquito la gráfica, pero aquí la filmina, pero aquí está ya. Hawkish se refiere a un dólar fuerte. ¿Y cómo se obtiene esto? Pues subiendo la tasa de interés. Desde mi punto de vista, no hemos tenido una política monetaria de este estilo desde que estaba Paul Volcker en los años 70. No sé si a lo mejor hayas leído por ahí, pero en Estados Unidos se sufrió de un periodo inflacionario en la década de los 70. Entonces, el presidente de la Fed en ese entonces, Paul Volcker, tuvo que subir la tasa de interés hasta alrededor del 20-22% para poder controlar la inflación. ¿Por qué subir la tasa de interés controla la inflación? Pues porque la gente está gastando el dinero muy rápido. ¿Por qué? Pues porque sabe o por lo menos tienen la perspectiva de que el día de mañana las cosas van a subir de precio. Entonces se tiene que subir la tasa de interés hasta un punto tal en el que la psicología de la gente cambie y pues ellos digan, ¿sabes qué? Pues mejor no me lo gasto, mejor voy y lo guardo en el banco, al cabo que la tasa de interés ya compensa la inflación que estamos viviendo pues en los bienes y servicios, ¿no? Entonces esta política monetaria hawkish no la hemos visto pues prácticamente desde los años 70, que desde mi punto de vista es cuando empezó el mercado a la alza
en el mercado de bonos. No me voy a meter mucho a explicar todo ese tema en este video, ¿no? Aquí vamos a enfocarnos nada más en Jerome Powell y en la bolsa, en el S&P. Ya en algún otro video yo hablaré de este tema de los bonos que están subiendo por el tema de la inflación y todo esto, ¿no? Entonces, desde ahí, desde los 70s que tuvimos una política monetaria hawkish, no la hemos pues prácticamente vuelto a ver. Cuando entró Jerome Powell, él empezó a subir las tasas de interés. Ahí más o menos por el año del 2016, 2017, 2016, 2016 y medio. Y cuando empezó a subir la tasa de interés, pues el mercado se empezó a desplomar. ¿Por qué? Pues porque las deudas que tienen, pues no solo los individuos, sino las corporaciones e incluso los gobiernos, pues son tan grandes que no aguantan una subida en la tasa de interés. Entonces empezó a subir la tasa y inmediatamente tuvo que recurrir a la tendencia que llevábamos ya desde Bernanke, desde el 2008, que era una política monetaria dovish, que como puedes ver aquí en la filmina, pues evidentemente va muy relacionada a todo el tema este de inflación y todo esto, ¿no? A debilidad en el dólar, devaluación de la moneda, tasas de interés baja, estimular la economía. El problema es que la historia monetaria nos muestra que cuando se abusa de este tipo de políticas, por lo general corremos el riesgo de tener una crisis de divisas, que en mi opinión es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí es un pequeño extracto de lo que dijo Jerome Powell y básicamente dentro de estos dos días que estuvo testificando, la verdad es que cada vez que yo escucho a Jerome Powell, pues cada vez se inclina muchísimo más a la parte dovish, ¿no? Porque siempre que le hacen preguntas sobre si está preocupado de alguna burbuja, que si cree que la Reserva Federal tuvo algo que ver en inflar el precio de los activos, pues siempre dice que probablemente no, que eso no tiene que ver con la Reserva Federal y todo eso. Sin embargo, cuando Bernanke implementó el QE por primera vez en el 2008-2009 y bajó la tasa de interés, la bajó justamente diciendo eso, que la estaba bajando para incrementar el precio de los activos. Y ahora tenemos a Jerome Powell, pues que lo niega, ¿no? Entonces, pues, ¿quién está diciendo la verdad? También cuando le preguntan sobre la perspectiva en cuanto a las tasas de interés, porque como que ya se está empezando a correr el rumor entre firmas especializadas, hedge funds, bancos de inversión, que existe la posibilidad de que la Reserva Federal suba la tasa de interés antes de lo previsto. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo toda esta plática de la inflación, la inflación, la inflación. Entonces, para controlar la inflación, hay que subir la tasa de interés. Entonces, por eso está como que este rumor, ¿no? De que si la Reserva Federal va a subir la tasa de interés. Cuando testificó Jerome Powell en estos 2 días, pues evidentemente muchos de los congresistas le preguntaron sobre este tema, ¿no? De la inflación y la Reserva Federal y qué iba a hacer con la tasa de interés. Y Jerome Powell, pues sí, es muy, muy claro, ¿no? Habla sobre los mandatos de la Reserva Federal en cuanto a conseguir el máximo nivel de empleo posible y el objetivo de inflación. El objetivo de inflación, pues recuerda que durante los últimos 3 4 años se fue modificando. Porque en un inicio el objetivo de inflación de la Reserva Federal era tener hasta un 2% de inflación anual y después era por lo menos 2% de inflación y ahora es por lo menos un 2% de inflación promedio. Entonces, la Reserva Federal parece que lleva manejando ya pues unos meses, a lo mejor hasta año y medio ya, toda esta narrativa de que la inflación es buena y de hecho es lo que están buscando. Entonces, evidentemente, la parte de la tasa de interés y lo que estamos viendo en la parte de los bonos que están empezando a subir, hacen mucho la relación de que la inflación más bien es el resultado de la reactivación económica, ¿no? Que estamos viviendo ahorita, que todo el mundo está volviendo a trabajar después de la pandemia y todo esto. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, el mío particularmente, y por lo cual desde hace 4 o 5 meses hablamos de la inflación, más bien nosotros utilizamos pues la historia para poder de cierta forma prevenir este escenario, que era pues la Reserva Federal está imprimiendo dinero, incluso pre enfermedad,
y el índice de fortaleza del dólar se veía debilitado. Entonces aquí va a ser muy importante que nosotros logremos separar la narrativa que a lo mejor nosotros podríamos ver en los medios de comunicación, lo que nos está diciendo incluso Jerome Powell en ocasiones, porque muchas veces va de la mano de esta narrativa, y lo que nosotros en realidad estamos viendo en los mercados, ¿no? También hemos hablado aquí de las presiones inflacionarias, porque estamos viendo desde hace pues prácticamente 2 meses un mercado muy, muy fuerte, un mercado que parece pues un mercado a la alza que lleva poco que empezó en la parte de los commodities. Estamos hablando de los metales industriales e incluso el aluminio, el cobre, bueno, la plata de cierta manera, aunque la plata a lo mejor la podríamos considerar como un metal monetario, al igual que el oro, pero los que más han estado subiendo son estos, ¿no? El cobre, el aluminio, el níquel, pues la plata y el oro también, y también los commodities que están por el lado de agricultura, ¿no? Lo hemos visto tanto en el azúcar, el café, el sorgo, trigo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo esto, el petróleo también, ¿no? Entonces todo esto son presiones inflacionarias. Entonces, ¿cómo nosotros nos pudimos cubrir ante un escenario así? Pues evidentemente, pues los metales preciosos compiten contra los bonos del Tesoro de Estados Unidos, porque hay dos formas de ver lo que está sucediendo, ¿no? Nosotros, o yo, me inclino a pensar a dólar débil y metales fuertes, algo similar a lo que vimos en 1970. Sin embargo, yo entendería, y hay muchos profesionales que piensan que existe la otra probabilidad, ¿no? De que, no sé, la Reserva Federal suba la tasa de interés. En mi opinión, eso causaría un colapso de la bolsa, pero podría ser que la Reserva Federal subiera la tasa de interés y eso haría que tuviéramos un dólar fuerte y unos metales debilitados. Entonces, ciertamente serían dos escenarios posibles, ¿no? Nosotros nos estamos basando, pues obviamente, por lo que está diciendo Jerome Powell y por lo que estamos viendo en las gráficas. De hecho, pues yo he recomendado o he hablado múltiples veces de cómo el dólar se ve muy débil, incluso contra el peso mexicano. Sin embargo, evidentemente, pues sí, tenemos nosotros que tener una diversificación que nos prepare pues, para cualquiera de estos dos escenarios, ¿no? Y hablando de diversificación, ahora sí ya quería entrar a la parte de renta variable, porque hoy tuvimos una recuperación en los principales índices después de que vimos el discurso de Jerome Powell. ¿Por qué? Pues porque nos está prometiendo más de lo mismo, ¿no? Que van a seguir comprando 120,000 millones de dólares mensuales, que la tasa de interés va a permanecer baja por lo menos 3 años y todo esto, ¿no? Entonces, la bolsa subió hoy y a lo mejor puede haber mucho sentimiento, porque yo he notado también que dentro de los inversionistas, o bueno, inversionistas a lo mejor con menos experiencia, o dentro de los outlets financieros de noticias, mucha euforia, particularmente en ciertos sectores, como puede ser el sector de energía. ¿Por qué en el sector de energía? Pues porque Biden firmó orden presidencial en donde se iba a estimular todo lo relacionado a energías renovables. Sí, yo entiendo esa parte, sin embargo, ese sector lleva subiendo desde el último cuarto del año pasado. O sea, si nosotros entramos basados en que Biden ganó o Biden firmó este, este bill, pues obviamente ya entramos pues, muy caros, ¿no? Entonces, pues podría continuar subiendo, por supuesto que sí, sin embargo, eh, para mi gusto se corre mucho riesgo y no vale la pena, ¿no? Entonces, ese es un sector. Estamos viendo la parte de los SPACs, estamos viendo la parte de vehículos eléctricos, estamos viendo la parte de marihuana. Entonces, yo noto muchísimo optimismo, mucho en este sector, pero en general en los mercados en general. Y más ahora sumándole lo que la plática esta de Powell, ¿no? En donde nos está hablando de tasa de interés baja y estímulo infinito. Sin embargo, vamos a ver entonces qué nos dice a nosotros el análisis técnico para poner todo esto en contexto, ¿no? Bueno, esta es la gráfica que yo tengo en el Standard Poor's. Voy a ir quitando ciertas cosas para que no sea tan complicada. Le vamos a quitar aquí pues los exponenciales, vamos a quitar
nuestros osciladores y únicamente vamos a dejar puro soporte y resistencia, ¿no? Eh, Aquí, esta parte ya yo la he platicado en múltiples ocasiones y sigue siendo la verdad que muy relevante, porque en el contexto histórico, si te fijas aquí, todas estas líneas son paralelas unas de otras y todas son muy importantes, en el sentido de que esta parte de aquí, esta línea amarilla que estoy señalando con el mouse, esta tendencia inició con en 1987, con todo el tema este del lunes y el martes negro, ¿no? Cuando tronó la firma de Rothschild y todo eso. Volvimos a tocar esta misma línea de tendencia una vez que tronó la burbuja.com y tuvimos el ataque a las Torres Gemelas. Esta línea fue respetada nuevamente. Una vez que tronó la burbuja inmobiliaria del 2008, intentamos de respetar esta misma línea. Y una vez que la perdimos, tuvimos el verdadero crash. Es cuando en verdad el mercado se aceleró a la baja. Y esta línea no la habíamos vuelto a tocar hasta pues el mes pasado y en este mes, ¿no? Entonces, cuando yo lo veo desde aquí, de hecho ya habíamos hablado de esto, ¿no? Porque esto parecía que era una buena reacción y estábamos buscando continuación a la baja. Sin embargo, este mes, el mes de febrero, pues volvimos a subir y estamos tocando justo esa área. Entonces, pues la verdad es que el mercado evidentemente se ve súper fuerte, pero yo me voy a tener que inclinar a que pues a que este es el tope, ¿no? Cualquier cosa que esté dentro de este canal. Yo nada más puedo cambiar de opinión hasta que estemos cerrando velas mensuales por acá encima. Eh, entonces, si nosotros, ahora que estamos hablando un poco de la diversificación, tenemos que entender el contexto que estamos viviendo, ¿no? En cuanto a lo que está haciendo la Reserva Federal, cómo empezó todo esto del QE, pues las gráficas por sí mismo que nos están indicando un posible cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque pues yo sé que después de una tendencia de a lo mejor 12, 13 años, es muy normal que un inversionista o que un ahorrador o que pues cualquier persona se acostumbre a que cuando el mercado baja, pues nada más hay que comprar, ¿no? Y al final del día, pues siempre sube, nomás hay que diversificar y ya, ¿no? De hecho, esa es una idea muy popular que se vende pues entre a lo mejor, pues pues asesores bancarios, ¿no? A lo mejor dentro de las bancas patrimoniales y bancas privadas, tenemos nosotros que entender que pues muchos de estos asesores pues no son más que, pues son digamos que 80% vendedores y 20% asesores. Entonces nosotros tenemos que identificar que probablemente estamos viendo un cambio de tendencia y lo peor que podríamos hacer nosotros es ir agregando en una tendencia a la baja. Y cuando hablo de los asesores, pues sí, evidentemente ellos son la parte de que dan la cara pues al cliente, son la parte de captación y obviamente pues ellos se ayudan de su parte de análisis y su parte eh, que probablemente ya gestiona los portafolios, ¿no? Y lo digo porque nosotros hablábamos mucho de la subida en las tasas de interés y yo conozco pues varios productos que son muy comercializados dentro de estas bancas y una vez que me metí a ver cómo les estaba yendo a estas carteras, me fijé que muchos de estos fondos sí habían tenido oportunidad de salvarse, ¿no? De haber vendido parte de esos bonos de mediano y largo plazo y los habían metido en el corto plazo. Entonces, sí, muchas veces están bien gestionados estos fondos, sin embargo, pues la verdad pues yo no me confiaría tanto. Entonces, lo peor que podríamos hacer, como repito, es ir comprando al momento que esto va bajando. Eh, y la verdad es que esto se ve, si es que esto llega a funcionar, pues la verdad es que yo tendría objetivos mucho, mucho más abajos. Evidentemente aquí es muy, muy temprano para estar hablando de objetivos abajo, ¿no? Lo primero que yo estaría buscando es, pues bueno, ya estamos pues casi en la última semana de febrero y lo que yo estaría buscando sería ver cómo termina el mes de febrero. A mí me gustaría muchísimo ver una reacción similar acá, un rechazo desde esta zona y una posible continuación en marzo o en los siguientes meses, ¿no? Por lo general lo que nosotros queremos, o
cuando tenemos algo de estas características, lo que buscamos es una reacción bastante fuerte a la baja. Entonces, si vemos algo así, yo creo que eso nos va a dar pistas de que probablemente esta interpretación podría ser la correcta. Entonces, ya para terminar con la parte de renta variable, yo creo que estamos pues en un punto muy importante, porque para mí esto va a determinar si esta interpretación es la correcta o no. En caso de serlo, pues probablemente todo lo que esté cerca en el S&P de 3.920, 3.950 es el mejor lugar para vender también. Si nosotros de alguna manera participamos en lo que yo considero el mayor mercado al alza de toda la historia en la bolsa, pues nunca es mala idea tomar algo de utilidades. Yo sé que a veces es muy difícil y siempre pues entran estos impulsos, ¿no? En cuanto pues avaricia y miedo. Tenemos nosotros siempre que tener un plan y tenemos que pues bueno, saber cuándo es hora de retirarse, aunque sea momentáneamente, ¿no? Entonces, una vez que, si es que esto funciona, y si es que, pues yo creo que lo vamos a empezar a ver hasta febrero y marzo, va a ser muy importante que nosotros veamos la reacción dentro del mercado de bonos y dentro del mercado de metales monetarios. No solo eso, porque también parte del debate, y ahora aprovecho que estuvimos hablando un poquito de la Fed, eh, si el mercado de bonos sigue subiendo, muy probablemente la Fed vaya a tener que intervenir con mayor, eh, vaya a tener que comprar más bonos. O sea, no solo, no, o sea, en el día de hoy, la Reserva Federal está comprando 120.000 millones de activos. Si lo que estamos viendo en el mercado de bonos, que las tasas están subiendo, probablemente la Fed vaya a tener que incrementar esas compras. Entonces, hay dos opciones: o suben la tasa de interés o aumentan las compras. Hay dos caminos. Yo creo que el de subir las tasas de interés es prácticamente imposible. Sí hay que prepararnos para ese escenario, sí, pero yo creo que vamos a tomar el otro camino, que es lo que la historia nos demuestra y es lo que las gráficas parece que nos están señalando, que probablemente la Fed va a salir a incrementar las compras de estos activos, lo que probablemente resulte efectivamente en pues una tendencia a la baja en el dólar. Entonces, ya ahorita no voy a hablar mucho de ese tema, ya lo hablaremos en su momento, o ya se ha hablado en videos anteriores si los quieres ver sobre cuál es la mejor divisa para protegerse contra una debilidad en el dólar en caso de que nosotros pues no nos guste tanto los metales preciosos o no estemos tan cómodos en ellos. Y pues bueno, yo creo que esto viene siendo lo más importante en este video, lo de Jerome Powell, lo de la bolsa. Y, bueno, y evidentemente no solo estamos viendo que el análisis técnico nos está indicando un posible cambio de tendencia. Aquí tenemos uno de los clásicos, ¿no? El indicador de Warren Buffett. Estamos viendo que pues este está bastante actualizado, diría yo, de hace como 2 semanas, de febrero 11 del 2021, y salió en las noticias rápidamente, nada más porque este índice alcanzó su máximo histórico. Entonces, la bolsa, bajo el índice famoso de Warren Buffett, está más sobrevalorada que en la burbuja del .com. La burbuja del .com, sinceramente, ahorita la vemos nada más para ponerla en perspectiva, pero la verdad es que fue una locura. Y ahora estamos por encima incluso de esas valuaciones. Y este índice no viene siendo, ¿cómo se saca, no? Viene siendo más, ¿cuánto vale la bolsa contra el Producto Interno Bruto? Y de esa forma es como se saca si la bolsa, por decirlo así, está sobrevalorada o subvaluada. Y vemos aquí que estamos en la parte de extremadamente sobrevalorados. De hecho, en la burbuja del .com apenas tocamos esta zona. Ahora pues estamos bastante dentro de esa misma área, ¿no? Entonces, pues bueno, probablemente... pues la verdad yo pienso que estamos muy cerca del tope y es momento de tener muchísima precaución. Y lo que venía hablando, ¿no? De manejo del riesgo, ¿sí? Aunque nosotros tengamos un perfil agresivo, no hay ningún pretexto para aventarnos una tendencia a la baja. Entonces, es muy importante nosotros, de nuevo, ¿no? Revalorar nuestros objetivos de inversión
el perfil que tenemos, y ya conociendo un poquito más de lo que se está viendo en el análisis técnico, lo que se está viendo con el indicador de Warren Buffett, lo que estamos viendo que está haciendo la Fed, lo que estamos viendo que está pasando en el mercado de bonos, lo que está pasando en el índice de fortaleza del dólar. Todo esto con una buena asesoría, ya cuando nosotros tenemos todo este conocimiento, ya nosotros podemos tomar mejores decisiones dentro de nuestro mismo perfil. No perfil agresivo quiere decir siempre bolsa y ya. Hay muchas formas de jugar este mismo juego, ¿no? Independientemente si somos conservadores, moderados o agresivos. Entonces, pues bueno, yo creo que sería ya lo más importante para propósitos de este video. Ya iré yo subiendo obviamente las actualizaciones. Y pues bueno, esperemos a ver si estamos en lo correcto, que estamos bastante cerca del tope, ¿no? Agradezco tu tiempo y si te sirvió este video, ojalá lo puedas compartir.